Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Se le tiene devoción a Nuestra Señora de la Merced acá? Hay una iglesia antigua, Sí. muy linda, se le ha tenido al menos en la época colonial. Claro. Pero de los contemporáneos no hay. Hubo mucho tiempo En cerrado. Tucumán se tiene mucha devoción. ¿Cómo? En Tucumán, porque es la generala Del ejército del norte. Pero tuvo tanto tiempo cerrado. En Altagracia. En Altagracia, en la iglesia principal. Sí. Las Fuerzas Armadas, ¿sabes? Sí. ¿Por qué Sí. el nombre de las Fuerzas Armadas? Yo tengo entendido que hoy es el día de... Del ejército. Ah, del ejército. Del ejército. Lo que No, pasa bueno, es que el ejército del 29 de mayo. Las dos patronas de Mendoza son la patrona del Rosario desde la época La patrona colonial del ejército. y después Ah, la patrona del perfecto. ejército de los Andes, que es la Virgen del Carmen. Del Carmen. Ah, Pero bueno, claro. pobre la de la Merced, que está un poquito. Bueno, liturgia y Los Santa celulares. Misa. Liturgia y Santa Misa. Estudio de la encíclica del Papa Pío XII, Mediator Dei et Domini, sobre la liturgia. Hoy, la última clase, tenemos la alegría de haber llegado. Número 12, número de plenitud, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 12 meses, el número de plenitud, el número 12. Clase número 12. Va a versar sobre las normas pastorales. Porque en la última clase, la anterior, vimos la santificación del tiempo, santificación del día, de la semana por el domingo en particular, y de todo el año por lo que se llama el año litúrgico, que tiene como un eje principal que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos faltó ver el otro eje del año litúrgico, que es el ciclo de los santos, como hoy en la misa, que se dio esa coincidencia. Vamos a terminar de ver eso. Y después vamos a ver el último punto, parte de la encíclica, que se llama Normas Pastorales, donde Pío XII da directivas concretas. Está bastante bueno. Entonces, hacemos un repaso de la encíclica. Autor de la encíclica, Roberto. Pío XII. Pío XII. Bien. ¿Cuándo gobierna Pío XII? Año 1939. Al año. ¿Le suena? Segunda Guerra No. Sí, Segunda Guerra 1958. Ahí quizá alguno de sus familiares ya vio. Usted ya vivió. Hace la encíclica entonces Mediator Dei. ¿Qué significa Mediator Dei? Mediador de Dios. Et hominum es la expresión. Pasa que se conoce hasta acá. Claro, mediador entre Dios y los hombres. ¿Trata sobre qué? A ver. Mercedes. ¿Te siento? ¿Sobre qué habla la encíclica Mediator Dei? Muy bien. ¿Cuándo fue el Concilio Vaticano II? Muy bien. En el año 1962. Entonces, esta encíclica, me olvidé de poner, que es del año. Gonzalo. Sí, 47. Muy bien. 1947, del 20 de noviembre.
Bien. Justamente es 15 años antes del Concilio Vaticano II y de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. O sea que dijimos es justo muy apropiado para entender la situación actual. Da muchas indicaciones el Papa Pío XII diciendo tengan cuidado de no hacer esto. Y llegó el concilio e hizo eso. Justo 15 años antes. Trata sobre la liturgia. Muy bien. Tiene 4 partes la encíclica. A ver. No voy a preguntar a nadie. A ver si hacemos el. Ay, me da A ver, ¿cuál fue lo primero que vimos? A ver, don Enrique. Lo primero fue los principios generales. ¿Qué es la liturgia? Estamos haciendo repaso, ¿eh? Primera parte. ¿Qué es la liturgia? La naturaleza de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Y la base de la misa, padre. bien. Pero más o menos. No, tengo que echar porros. ¿Qué es la liturgia? ¿Con qué palabras se puede relacionar? Empieza con C. Culto. Culto público. Muy bien. Liturgia es sobre todo culto. Culto es rendir honor a Dios. Eso es la liturgia. Rendir honor a Dios. ¿Y quién es la persona que da el culto a Dios en la liturgia? Nuestro Señor, bien. Sí, el sacerdote también. Pero toda la iglesia, vamos a decir. Es el cuerpo místico, muy bien. La liturgia es el culto público del cuerpo místico de Jesucristo. Esa es la definición de liturgia. Algunos lo definían como la acción del Cristo total, que le decían más bien, moderno. Claro, la acción de culto, de honor del Cristo, del Cristo y de la cabeza y de todo el cuerpo. O sea, de la iglesia, que tiene a Cristo y a todos nosotros. Cristo y nosotros honramos a Dios, y como Jesús es Dios, nosotros también le damos culto a Jesucristo en cuanto Dios. Entonces, la liturgia es dar honor, culto, reverencia a nuestro Creador. Y no solitos, sino como sociedad y como iglesia, con nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos visto mucho que la misa, por ejemplo, es Cristo que se inmola y nosotros que nos unimos a Cristo. Bueno, la primera parte son los principios generales, entonces. Eso es la primera parte de la encíclica. Principios generales. ¿Qué es la liturgia? Principios generales. ¿Qué es entonces la liturgia? Segunda parte. ¿Cuál fue? ¿Alguien se anima a recordar? Sacrificio eucarístico. Buenísimo. La segunda parte era el sacrificio eucarístico. Muy bien. ¿Qué es el sacrificio eucarístico? ¿Cómo te puede? Eucarístico. Es la misa. Si ustedes alguna vez quieren meditar algo que les ayude a unirse a la misa, vayan a Mediator Day, buscan la segunda parte y la van a pasar bomba. Es espectacular, genial. Te unes a nuestro Señor, es espectacular. Esta fue la parte más importante, fue justo antes de las vacaciones, del receso invernal. Cuando veíamos lo de la misa, definíamos también lo que es la comunión eucarística, ¿qué otra cosa? La participación de los fieles en la misa, fue todo eso lo que vimos en la segunda parte. Era la más importante, esta y la segunda. La tercera parte, ¿cuál es? Alejandra. Oficio divino y el año litúrgico. Muy bien. Vamos a poner. Tiene machete. Bueno, es que es bueno escribir, ¿eh? Santificación del tiempo por el oficio y el año litúrgico. Muy bien.
nosotros la semana pasada vimos, justamente, bueno, hace 2 semanas, cómo el año litúrgico daba vuelta alrededor de quién, del Sol. ¿Y quién es el Sol? Cristo. Así como los planetas dan vuelta alrededor del Sol, así todo el año litúrgico está dando vuelta alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los 2 momentos más importantes del año litúrgico en relación a nuestro Señor? Natividad y ¡Vamos! Muy bien, perfecto. Natividad o Navidad y Pascua. Son los 2 grandes misterios de la encarnación y la redención. Todo el año litúrgico está dando vuelta alrededor de eso. No me digan si no es espectacular todo esto. Yo quiero transmitir mi entusiasmo y ustedes me miran con cara de ¿qué le pasa a esto? Y la cuarta parte es la que vamos a ver hoy, justamente. Son las normas pastorales, ya las cosas concretas. Bueno, ese fue el repaso del curso. Cuando vimos la santificación del tiempo, nos quedamos en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero el año litúrgico no solo versa, está dando vuelta alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Claro, de Él principalmente. Pero también, a lo largo del año, la Iglesia recuerda, honra a los santos. Es algo muy católico, los intercesores. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay amigos de Jesús. Porque tanto en la tierra como en el cielo siempre es necesario tener una palanca. Alguien con el cual llegar. Entonces los santos son eso, son maneras, son amigos de Jesús. Entonces si uno le tiene devoción al santo, el santo lo mira a nuestro Señor diciendo, sí, ayúdalo. Bien. A lo largo del año litúrgico, dice el Papa Pío XII, no solo se celebran los misterios de Cristo, sino también las fiestas de los santos. En estas fiestas, la Iglesia pretende siempre, aunque en un orden inferior y subordinado, proponer a los fieles ejemplos de santidad que los estimulen a revestirse de las virtudes del Divino Redentor. Yo no sé si ustedes son devotos de algún santo. Padre Pío, Nuestra Señora Guadalupe, la empecé a dibujar. Bueno, ahí, justo, digamos. Vamos a hacer ya provecho. Y usted también se pone, si usted se pone, yo le invito. Cuentan que los pueblos italianos le tienen mucha devoción, o sea, a la imagen principal del pueblito. Y cuando de la Virgen María, Nuestra Señora, o sea, del buen consejo, pongamos. Y cuando vienen de otros pueblos, traen la devoción también a Nuestra Señora, no sé, del Divino Pastor, pongamos. Y los del pueblo se ponen en contra de la otra. Sí. Porque dicen, no, venimos a competir con la nuestra, ¿no? Es la misma. Entonces, que uno le cuenta la historia, yo escuchaba el otro día que intentaban explicar, no, pero sí es la misma Virgen de la misma. Nuestra Señora, o sea, no son dos distintas. Y que no entendían, hasta que dijeron, no, pero es prima. Ah, bueno, si es prima, que pase. Los santos ayudan mucho a llegar a nuestro Señor y nos hacen practicar en particular una o tal cual virtud que el santo ha desarrollado. Es muy importante ser amigos de los santos. Y cuando uno es amigo del santo se pone a estudiar en serio su vida, si tiene la posibilidad de hacer una peregrinación. Ahora con la pandemia, olvídate, ¿no? Pero intenta así hacer compenetrarse. Cuando uno tiene mucha devoción, hasta sabes todos los momentos así de la vida, las circunstancias, el lugar, la familia también, empezás a involucrarte con los tíos, con los hermanos. Te ayudan mucho. Te ayudan a practicar las virtudes, a hacer una imitación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la liturgia también favorece el culto a los santos. Por una parte, entonces, para que le dice al fiel cristiano, bueno, imítalo y vas a imitar a nuestro Señor Jesucristo subordinadamente, siempre secundariamente, claro, son pequeños reflejos
de lo que es la grandeza de nuestro Salvador. Otro motivo por lo cual hay que tener devoción a los santos es porque se tiene intercesores delante de Jesucristo, los amigos. Hay todavía otra razón para que el pueblo cristiano rinda culto a los santos del cielo, a saber, para que implorando su auxilio seamos ayudados por la protección de aquellos con cuyas alabanzas nos regocijamos. Seamos ayudados. Bueno, pero entre todos los santos hay una santa que descolla, sobresale sobre todos los otros, y es la Virgen Santísima. Entre los santos del cielo veneramos de un modo preeminente a la Virgen María, Madre de Dios, pues su vida, por la misión recibida del Señor, se une íntimamente con los misterios de Jesucristo. Está buenísimo escuchar todo esto, es la voz del Papa que habla, y que le rinde su honor a Nuestra Señora. Y nadie, en verdad, siguió más de cerca ni más eficazmente las huellas del Verbo encarnado. Nadie goza de mayor gracia y poder cabe el corazón sacratísimo del Hijo de Dios. Porque siendo la que más influencia tiene es la Virgen María. Y sí, realmente sí. Sí. Como toda madre. Sí. Yo no me acuerdo, lo dice San Alfonso María de Ligorio. No me acuerdo qué santo cita, que escuchó este santo que nuestro Señor le decía a la Virgen: nada me negaste estando yo en la tierra, ahora yo nada te negaré estando acá en los cielos. Entonces, por eso es el poder de intercesión, la omnipotencia suplicante, se la llama. O sea, todo lo que pide lo consigue. Ella no tiene el poder, no es nada, es solamente sierva, anchila domini. Pero nuestro Señor te cumple todo lo que ella pide. Ella es más santa que los querubines y serafines, y goza de una gloria mucho mayor que los demás moradores del cielo. Ella fue constituida nuestra madre. Ella nos enseña todas las virtudes. Sigue diciendo varias cosas más, pero vamos a resumir para terminar en esta clase. Con esto termina, entonces, con el ciclo de los santos, termina la tercera parte, que es la parte así como más doctrinal, teórica. Acaba ahí con la siguiente frase: tal es la esencia y la razón de ser de la Sagrada Liturgia, toda orientada al sacrificio, a los sacramentos y a la alabanza de Dios, así como a la unión de nuestras almas con Cristo y a su santificación por medio del Divino Redentor, para que sea honrado Cristo y en Él, y por Él, toda la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así concluye la tercera parte. Buenísimo. Y ahora entramos a la última, a las normas pastorales. Se pone concreto el Papa, no solamente se quedan los principios, sino aterriza, baja. Juzgamos conveniente, venerables hermanos. ¿Quiénes venerables hermanos? Los obispos, muy bien. Los obispos. Claro, las encíclicas son cartas del Papa a los obispos. Actualmente ya las encíclicas son más bien para todos. Todos y todas. En serio, lo dice el Papa. Antes a los venerables hermanos del episcopado comenzaba diciendo las encíclicas anteriores. Ahora, la última, Fratelli Tutti, la Fraternidad Universal, dice a todas las personas de buena voluntad. A ellas se las dirige, a todos. Cuando dice venerables hermanos, el magisterio tradicional es en general a los obispos. También se dirigen a todos los cristianos, ciertamente. Claro, pero se supone que a los obispos, porque a partir de ahí comienza toda la... Muy bien, exacto, así desciende jerárquicamente. Todo esto es las preguntas que hago porque lo estamos preparando para que después el día de mañana ustedes lean solos las encíclicas. Juzgamos conveniente, venerables hermanos, añadir algo que ayude a poner en práctica la doctrina expuesta. Entonces ahora ya se pone en lo concreto. Y comienza con las prácticas de piedad que no son litúrgicos. Es un tema que habíamos hablado antes de cómo el movimiento litúrgico, o sea, los reformadores, los
estudiosos, diciendo, che, hay que trabajar en esto, en otro punto, hay que hacer tal o cual reforma, en la época de Pío XII, que venían trabajando de antes, y empiezan a crear una oposición entre las normas de piedad, los ejercicios de piedad personal, no sé, el Via Crucis, el Rosario. Su sonrisa. Yo tengo otras pero usted no. Sí. Los ejercicios espirituales, los exámenes de conciencia, no sé si se acuerdan, incluso la crítica a San Ignacio de Loyola y lo que se va a llamar la devoción moderna, no sé si se acuerdan. Y me di cuenta que hay muchos, acá había una crítica bastante, yo me metí en un terreno que no, quizá era medio peligroso, ¿no? La devoción moderna, como sería una nueva espiritualidad que se critican algunos monjes que dicen no, eso era como ya la decadencia de la cristiandad. Entonces, señora, en la decadencia, bienvenidos. Persona de mora. Bienvenidos. Hay asientos más grandes y acá para los que se sientan más únicos. Padre, ¿cuándo comienza? Después del Trento. Sí, incluso de antes, se dice que, qué sé yo, el librito de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que es siglo XIV, ya sería esa devoción moderna. Es un tema que se habló ya en las clases anteriores, no quiero volver porque es un tema espinoso. Pero me sorprende que el Papa vuelve a hablar de este tema al final. Es como diciendo, atención, y yo lo que les dije, resumiendo las clases anteriores, es la crítica que se hace a la devoción moderna es en parte por los reformadores modernistas del movimiento litúrgico que son condenados por el Papa Pío XII. Eso es lo que, porque eso es muy claro. Pío XII dice, esto no es así. Yo les confesaba también en clases anteriores que yo no soy muy de la devoción moderna, en el sentido de que eso que me leí en la imitación de Cristo, nunca la leí. O sea, la leemos en el seminario, siempre una partecita en la noche, un versículo y ya. Si no, personalmente nunca lo leí, varios autores jesuitas tampoco lo leo. Pero después de criticar diciendo toda la devoción moderna una deformación y una decadencia, y los papas fomentaron la devoción moderna, y por lo tanto el magisterio, bueno, no sé, un poquito medio complicado. El Pío XII es muy claro. Y ahora vamos a ver la lista que hace. Vamos a citar los siguientes ejercicios espirituales que dicen entonces, miren, toda esta cosa de liturgia que yo he hablado no va en contra de tener estas prácticas de piedad. Están bien, las fomento y las apoyo. ¿Y qué? Por ejemplo, las meditaciones de las cosas espirituales. Claro, ante el Santísimo callado. Meditar. El diligente examen de conciencia. Ese es bien devoción moderna. Hacer el examen de conciencia, no sé si alguien lo hace. Antes no se hacía. A mí me enseñaron que me Para casara. confesarme todos los días. Claro, el examen diario de conciencia. San Ignacio va a desarrollar mucho ese punto. Bueno, acá no hagamos ningún examen de conciencia común, dice, bueno, que hay examen de conciencia. Los santos retiros organizados para meditar las verdades eternas. Y dice más todavía, se mete con San Ignacio de Loyola y de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Interesante, porque es justamente la crítica que se hace de partes influenciadas por el modernismo a la devoción moderna. No digo que todo, yo hasta les comenté que tengo gente muy amiga y hasta pariente en todo este tiempo. No me voy a meter con la parentela. Pero dice el Papa, miren, procurad de modo especial que no solo el clero, sino también el mayor número posible de seglares practiquen el retiro mensual y los ejercicios espirituales. No, para algunos casos especiales, ¿no? Deberíamos empezar nosotros. Dice, bueno, hay distintos métodos, no hay que decir solamente el método de San Ignacio, porque no hay como un monopolio. Hay distintas maneras de hacer retiros espirituales, de hecho retiros espirituales para todos los años hacer de San Ignacio no es siempre fácil. No sé si todos están de acuerdo. Sí. Sí.
nosotros no tenemos tampoco todos los años de San Ignacio, no, la fraternidad de los sacerdotes, digo. Para los laicos quizás se podría hacer algo de vez en cuando distinto. Apoyo esa posición. Porque claro, pues es siempre lo mismo, o sea, El árbol así parece que estuviera levantando la mano. Con todo, es cosa notoria que los ejercicios espirituales de San Ignacio, a causa de su admirable eficacia, fueron plenamente aprobados y vivamente recomendados por nuestros predecesores, los papas. O sea, está claro, como que baja línea diciendo atención a esa crítica desmesurada que se hace. ¿Qué otras prácticas de piedad no litúrgica? Las visitas al Santísimo, las súplicas en honor a la Santísima Virgen María, especialmente el Rosario, la frecuente confesión, porque había en este movimiento litúrgico, dar importancia a la confesión litúrgica en la misa y como relegar la confesión personal. Entonces, Pío XII dice no, y de lo cual habló en otra encíclica, Mystici Corporis. Él refiere, bueno, yo de este tema ya lo hablé. Entonces, eso de como relegar la confesión personal no es bueno, dice, y eso más bien tira al modernismo. ¿Qué más? Otras devociones. El mes de mayo, que eso acá no corresponde mucho porque acá es invierno casi, pero allá en Europa, en el hemisferio norte, el mes de las flores, entonces el mes que se honra especialmente a la madre, sobre todo a las madres que les gustan las flores, la Virgen Santísima. También el mes de junio, en honor al... Las novenas también. Usted hace novenas, sí. sí. Tienen toda la pinta de semana. Sí, hago novena, treintena, o sea. Yo no hago mucho, ahora estoy con el Padre Pío y... Y bueno, el Padre Pío, Sí. si no es San José, es San José. El Señor y la Virgen del Milagro también, ¿no es cierto? Vamos a los aldeos. Los trigos y el Vía Crucis y otras devociones semejantes. Todo esto es como que una bien directiva del Papa diciendo: yo hablo muy bien de la liturgia, es fundamental, pero atención de aquellos que tratan como a menos a todas otras prácticas litúrgicas. Y esto se ha dado, o sea, no es que así, en teoría. Que saben que así frecuentan los ambientes así de las parroquias, a estas cosas se le van prácticas anteriores. De las mujeres. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí terminamos esta es la primera parte de normas pastorales, entonces es la recomendación de ejercicios, prácticas de piedad no litúrgicas. La segunda parte es el espíritu y la formación litúrgica, que está buenísimo. Os exhortamos encarecidamente, venerables hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los obispos. Nos exhortamos que promováis las iniciativas que ponen al alcance del pueblo un conocimiento más profundo de la Sagrada Liturgia. Vamos, este curso estamos correspondiendo. De suerte que pueda más adecuado y fácilmente participar en los ritos divinos con disposiciones netamente cristianas. Esperemos que el curso siga un poco para que cuando van a la misa se unan de corazón a nuestro Señor. También uno. Padre, ¿actualidad en acto también de...? Está puesto acá. Ya va a llegar. Está todo. Pío XII bajó hasta lo concreto, hasta el grupo de acólitos. 3 rasgos que debe tener la liturgia. Santidad, o sea, 3 características. La liturgia debe ser santa, debe estar revestida de la santidad de las ceremonias. La dignidad y la catolicidad. Cuando dice catolicidad, no hace referencia a católico romano, por supuesto, también a eso, pero en el término de universal, católico significa universal, que incluye a todos. Decía el Papa, dice el Pío XII,
En todo lo que atañe a la liturgia, deben ante todo brillar estos tres rasgos, características, de los que habla nuestro predecesor Pío X, San Pío X. A saber, 2 puntos. La santidad, que repudia toda inspiración profana. Por ejemplo, el aplauso en la iglesia, en el recinto, es algo profano. No está mal aplaudir, pero no en el lugar santo. Es algo profano, significa que no es santo, que no es del lugar santo, no es del recinto sagrado. Sí, sí. La guitarra. La guitarra. La dignidad en las imágenes y en el estilo. Hay cosas que son medio chabacanas, entonces no corresponde que esté en la liturgia. El espíritu universalista o católico, que teniendo en cuenta las legítimas tradiciones y usos regionales, patentice la unidad y la catolicidad de la Iglesia. Está bueno la liturgia tradicional en latín. Cuando uno viaja al exterior es espectacular. Cuando uno visita, por ejemplo, el Vaticano, ahora con la misa nueva en lengua vernácula, ve los grupos peregrinos corriendo buscando su lengua, ¿no? A ver dónde está en japonés, van todos los ingleses, van todos los rubitos que pasan para acá buscando a cada uno su altar. El rito tradicional católico latín es todo el pueblo se pone en latín, está buenísimo. Pero claro, sí hay que tener en cuenta las tradiciones y usos regionales, es verdad. Las devociones locales. Las devociones locales, hay pequeñas cosas de diferencia que están buenísimos también. Pero siempre la liturgia debe ser católica, o sea, para todos, no para un grupito selecto. Bueno, de la dignidad del culto divino. Esa dignidad y decoro debe reinar en los edificios sagrados y en los altares. Que cada uno se sienta animado por la frase inspirada: el celo de tu casa me consume. Del Antiguo Testamento, que va a repetir nuestro Señor. El celo de tu casa, o sea, amo tanto tu casa que la protejo de cualquier cosa que esté mal. ¿Y esto qué significa? Que todo cuanto pertenezca a los edificios sagrados, a los ornamentos y utensilios litúrgicos, aparezca limpio y en consonancia con su fin. Ahora yo esto lo puedo leer con dignidad y sinceridad, desde que llegaron las hermanas. Porque antes los limpios, no sé, hacíamos mucho el esfuerzo, ¿no? Hombre, ¿no? O sea, estamos viendo. Ahora está todo impecable. Y eso hace mucho bien. Es una cosa muy humana, muy así hasta exterior, pero te dispone, o sea, te hace recordar que estás en algo muy, muy sagrado. Ya que todo esto está consagrado a la divina majestad. También las imágenes sagradas. Entonces, acá es simpático. Pío Dios se dice, bien, va a dar palos a un lado y al otro. Atención a los que eliminan las imágenes de los santos en las iglesias. Que con la reforma litúrgica y todo el movimiento litúrgico que fue todo copado, llevado por los modernistas, eliminó las imágenes. Está muy pelado que los templos, las iglesias. Parece un poquito el espíritu protestante, ¿no? Bueno, dice atención a esto. Pero también atención a lo otro. De aquellos que llenan los altares, pero de 500 imágenes, dice: la piedad mal modelada, de los que sin razón suficiente llenan iglesias y altares con multitud de cuadros y estatuas expuestas a la veneración de los fieles. Eso sí se ve. Flores de plástico. Flores de plástico. ¿No ven de las capillitas que están medio abandonadas? Así como medio pueblitos, así, que llega cada feligrés y pone su imagen, viste, que tiene devociones. Está la Virgen
de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de... 50 rosarios. Bueno, exactamente, el Rosario. De hecho, no se puede tener dos imágenes del mismo santo en el mismo altar. Porque si no, como decía aquí le voy, ¿no? La Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, no podés hacer esas elecciones en la misma Virgen María. Entonces, es regla litúrgica, hay una sola imagen del santo. Puede haber varias del santo, pero tampoco dice en exceso. Otra cosa, ponen a la veneración reliquias que no están autenticadas. Porque las reliquias de los santos tienen que tener todas las sellos, aprobaciones y certificaciones de la autoridad eclesiástica. Si no, no se puede poner a veneración. Se detienen en minucias y particularidades y descuidan lo sustancial y necesario, exponiendo así a la mofa la religión y desprestigiando la majestad del culto. Hay una formación litúrgica que dice, esto es secundario. A veces, los acólitos o los sacristanes inveterados le dicen al sacerdote, hay que hacer así, y si no hace así, no sé, porque tiene minuciosidad, no va a ser válida la misa. No lo dicen, pero las historias de las peleas con sacristanes y jefes de acólitos. Bueno, esa es la dignidad de todo lo que hace referencia al culto divino, los utensilios, el lugar sagrado, los ornamentos. ¿Por qué sería irreverente el tema de las flores de plástico y, no sé, en vez de velas, no sé qué ponen las lámparas? Lo artificial. Claro, yo creo que lo mismo en algún momento, las flores son cortadas y son puestas ahí y mueren por nuestro Señor. Si alguien pone una, no sé si yo les conté, pero en México, para la Navidad se pone, se están olvidando los nombres ya, se ponen flores que son una flor federal, la roja esa, y se ponen en macetas. Y a veces uno dice, está mal que se pongan las flores esas, porque si no se rápido se hacen, se marchitan. Yo no podría para nada. Pero lo mejor es el gusto local también. Claro, por eso también cuando un extranjero llega va con paso lento. Claro. Por eso que justamente hay ciertas costumbres locales. Pero sí, las flores de plástico no corresponden para el altar. Otra cosa sería que en una capillita perdida en medio del campo, donde nadie visita, bueno, se ponen unas flores para adornar de plástico. Pero si es una capilla que se está celebrando la misa, deberían ser flores cortadas, sí, flores de verdad. Bueno, el canto gregoriano. Entonces, dignidad ahora del canto. Vamos a ver 3 puntos. El canto gregoriano, canto moderno y el canto popular. Entonces, la Iglesia romana considera como bien suyo peculiar herencia de una antigua tradición el canto gregoriano, que no solo proporciona decoro y solemnidad a la celebración de los sagrados misterios, sino que contribuye de manera eficaz a aumentar la fe y piedad de los asistentes. A este efecto, nuestros predecesores Pío X y Pío XI decretaron, y también nosotros, que en los seminarios e institutos religiosos se cultive el canto gregoriano con esmerado estudio. Canto gregoriano no es fácil, porque no tiene ritmo, es un canto más libre. Es muy complejo para realizar, no siempre sale bien. Y como va, cada domingo tiene su propia pieza, lo practicas para este domingo y lo volvés a repetir para el año que viene. Lo que son las partes del propio, del introito, el gradual. Entonces, por eso que a veces uno dice, híjole, ¡qué bien te salió la polifonía! Canto gregoriano. Es más complejo, pero es mucho más sagrado. Es también una bendición el otro día, el domingo que fue apoteósico, espectacular. Sí. Pero ver esos jóvenes que estaban adelante cantando, no sé si se acuerdan, al lado de la imagen, el coro Scola Cantorum,
Eso hay que mantenerlo. Esto es una tradición, no es tan fácil la transmisión del canto gregoriano. Y eso se va preparando, los jóvenes levitas, es decir, los jóvenes seminaristas, van aprendiendo cómo son los matices del canto, lo aprenden, después lo transmiten a las otras generaciones, y así es la Iglesia Católica, una transmisión, como decía el padre. Padre, todavía totalmente lo mencionó a Vito Calderón, porque tenía como una. ¿Da el tono? Da el tono, le da la nota, ¿no? Para que no suba ni mucho ni esté muy bajo. Todo eso se va transmitiendo. De hecho, en los seminarios e institutos religiosos se cultiva el canto gregoriano por el medio de estudio. A nosotros nos daban clases de canto. Creo que el primer año era todos los días en el seminario. Me acuerdo que había un chileno, padre amigo, padre Herrera, que venía, había estudiado canto lírico en la universidad. Y venía el ensayo y decía Secundum, era la parte de un introito, creo, y teníamos todo que cantar, y había uno que no tenía oído para nada, ¿no? Entonces decía, bueno, hay que cantar Secundum, y repítale, decía ese este colombiano, decía Secundum, no, Secundum, Secundum. Nos machacaban todos los días, de lunes a sábado. Siempre canto gregoriano media hora, de 6:30 a 7, si no me equivoco. No, de 6 a 6:30. Siempre taca. Después, en los últimos años era cada 3 días, cada 2 días. Pero eso porque va formando justamente. El padre Coca debe haber desaprobado. Se debe restablecer entre los fieles el uso del canto gregoriano. Entre los fieles. Por casa, ¿cómo andamos? Que los fieles asistan a las sagradas ceremonias no como espectadores mudos y extraños. Era la frase que tenía para usted, justo habló cuando iba a hacer la frase. Que los fieles que asistan a las ceremonias no sean como espectadores mudos y extraños a lo que está pasando. Uno debería seguir estar ahí, responder la misa. Tener ganas de responder. No con un ligero y tenue murmullo. El sacerdote dice, Dominus vobiscum. No. Debería el pueblo fiel responder firme, claramente, a unísono, a veces que empieza ahí cacofonía, uno por aquí, otro por allá, y que escuchar. Pero tanto en la misa cantada como en la misa rezada. O sea, un poco también todo el curso de liturgia. Vamos a seguir al final del año con las distintas partes de la misa. Vamos a meter así en los misales, vamos a ir repitiendo las palabras de esta parte de la otra, para que no sean meros espectadores, sino participen. Entonces, como meros espectadores muy extraños, que alternen sus voces con la del sacerdote y el coro. O sea, en las misas cantadas canten. Pero padre, no sé cantar, es verdad. No, es verdad que no sé cantar, pero es verdad que cuesta. Pero es cuestión de lanzarse. Hay que escuchar. Es muy bonito el canto gregoriano, y cuando todo el pueblo canta. San Pío X era muy litúrgico. Hay algunas expresiones, algunos relatos de cuando él era cardenal de Venecia, de cómo cuando él celebraba había como un clima de fervor general muy solemne en el canto, en la celebración de la misa, y que él se emocionaba cuando escuchaba al pueblo respondiendo y cantando el Kyrial junto con él. Se unen todas nuestras voces y se hacen parte de la liturgia celestial. Y eso se vio bien en la misa del domingo cuando cantaba la escola y respondía el coro. Sí, exactamente, en la secuencia. Sí, tal cual. Bueno, ese es el canto gregoriano. El canto moderno. Canto moderno. Si no tiene ningún sabor profano, ni dicen de la santidad del sitio, de la acción sagrada, debe ser abrir las puertas de nuestros templos.
No, porque hay cantos y cantos. Hay algunos que no convienen, la iglesia ya tiene algunas disposiciones al respecto. Hoy Jesús, yo creo que ese es moderno, es canto popular, ¿o no? Uy, es lo que tenemos yo hoy. Pero está bien. Pero es eso. Ah, sí, es eso. A eso se Ah, refiere. a eso se refiere. A eso, era una pregunta. No, también. Pero una creo que pregunta, en para la, no sí, decir. sí, sí. En los cantos polifónicos de nuestro coro hay algunas piezas que son de autores modernos. Sí. Que era de Víctor. Bien. Él era compositor, ¿puede ser? Del antiguo. sí, Víctor, ¿puede ser? No, O del profesor de de. Budini, Ahí está. de Rolando Budini. Que es moderno, entonces es contemporáneo, pero nuevo. que escribe según las métricas o los parámetros clásicos de la música, y se incorporando tal o cual nuevo aspecto, pero que no desdice de la solemnidad de la liturgia. Y eso se puede aceptar, dice el Papa Pío II. Incluso la lengua de Hernando. Ayer, estaba intentando, cuando estaba preparando la charla, me acordaba de, sí, ahora vamos al canto popular. En la misa nueva hay una que es de una música de los años 70 que le pusieron música religiosa, ¿se acuerdan cómo es? Una canción de los Sí, esa era. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Muy famoso. Peor cuando le ponían música de ¿Se acuerdan cuál era? ¿De dónde salía? Era de un autor conocido. Yo era muy chiquito, así que no. Bueno, ese sería un ejemplo de que no condice, porque es poner una música que es profana dentro de la iglesia, no. Bueno, y el canto popular también. El canto popular serían los cantos en español. Y Pío XII también lo favorece. Que os esmeréis en promover el canto popular religioso y su cumplida ejecución llevada a cabo con la debida dignidad, cosa que puede servir para estimular y encender la fe y la piedad del pueblo cristiano. En alguna capilla donde pasé, había la escuela cantorum, los miembros del coro eran estrictos, entonces no se podía cantar sino en latín. Y había unas peleas, fricciones entre el prior y el jefe del coro, del laico que guiaba. Pero después terminó mal, porque se ponen a veces tan firmes, tan rígido que después no funciona. Vamos a entrar a otra. Uy, taquete tampoco. Las otras artes también deben ser incorporadas para la liturgia, para que promuevan esos tres rasgos de la liturgia, que son la santidad, la dignidad y la catolicidad. ¿Cuáles son las otras artes que también se utilizan en la liturgia? La arquitectura, la escultura y la pintura. La arquitectura. Se podría ahora hacer una iglesia tipo el medioevo, una gótica pura así del siglo XIII. Sí se podría quizás, pero también se podría hacer un neogótico. Estaría prohibido porque también hay un avance de las técnicas y también de la sensibilidad contemporánea. Pero no hacer cualquier cosa. San Vicente Ferrer, aquí en la cocina, son neogóticos. Ese es neogótico, muy bien. Y es bonito, ¿eh? Es bonito. Muy bonito. Lástima que le sacaron el altar. ¿Alguien conoce o vio fotos de la capilla de Madrid de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? Horrible. Desgraciadamente. ¿No? Gastón dice que la tienen que poner una bomba. ¿Nadie conoce ¿Es en esa? España? La de España. Ah, pero bueno, eso es. La nueva, la que está Esa es. Esa es inclusiva, debería Es ser. parecida a la que tienen los benedictinos en Chile. Es un cubo, muy cubo blanco. Bueno, ahí se nos pasó. Me Además pasó. de la imagen. Dice Gastón ¿Cómo? que La cuando- imagen que tiene. Ah, ya vieron todo, entonces que todo el mundo sabe eso. Desastre. Dice Gastón que un día Y una estaba ahí. lástima, porque en No sé España, quién lo hizo eso. no voy a dar nombre, Ah, voy a contar. Fíjense, Capilla Fraternidad Madrid. Pues sí, ¿cómo puede ser la fraternidad mala? Que normalmente somos más conservadores. La cosa Y es la increíble. Pero hay un tema también ahí con el barrio. Que no se Hay varios cosas. Hay un juicio. Sí, Bueno, ese sería ejemplo de que no hay que hacer. Por ¿Y eso. qué pasó? Es horrible, tremendo. No puede ser que la fraternidad esté en una iglesia así. Además, España
que fue hiper generosa, que construyó y dio plata, porque fue en la Casa Autónoma de España tiene mucho dinero para América Latina. La iglesia de La Reja tiene buena parte construida gracias a España. La iglesia de Salta, vamos, la de Altagracia, la de, qué sé yo, México tiene 2 o 3, también en Colombia, 2. ¿Qué pasó ahí? Fue la mala elección del arquitecto, la arquitecta era muy profesional, pero bueno, no correspondía a nuestros parámetros. Y después que justo cuando se estaba lanzando el proyecto, al superior que estaba a cargo del diseño, le avisan que va a ser cambiado. Entonces ya la cabeza empieza a estar allá. Cuando llega el nuevo, no podía llegar definitivo, entonces estaba a mitad tiempo, 2 semanas en su antiguo priorato y 2 semanas en España. Y después hubo problemas económicos, hubo problemas legales, hubo problemas de todo. Entonces, un gran error. Formación litúrgica del clero. Padre, pregunto algo. ¿En el santuario de Challao, acá en Mendoza, qué? Es antilitúrgico encima, porque el altar está en subsuelo. Usted dice el nuevo. La que está en Challao. Sí, porque está el viejo, que está muy bonito. Es como un anfiteatro. Sí. Ahí se dieron, dentro de las reformas litúrgicas promovidas por el Concilio Vaticano II, también se crean una serie de nuevos templos, de nuevas arquitecturas en las iglesias, que no tienen otra visión muy chato, muy redonda. Antes las iglesias eran en forma de cruz. De hecho, nuestra iglesia en forma de cruz, uno la ve de arriba, se ve que se han cruzado. Representa todo, el sacrificio, la cruz del Salvador. Después se empezó a hacer más bien las iglesias redondas, circulares. No todo, pero hay muchas de las construidas en los años 70, con el altar en el medio y claro, todo el pueblo alrededor, porque se da ese sentido de escena, ¿no? Como la de Santiago. Entonces hay que tener cuidado. No todas son malas. De hecho, yo confieso, en la iglesia que es un desastre, la Basílica de Guadalupe, la nueva, comparada a la antigua, eso. En el año 73, justamente con el concilio. Sí, agarran una arquitectura racionalista que va de la mano con eso, por eso es tan feo. Pero que no dejan de tener su genialidad arquitectónica. Estructural, sobre todo. Exactamente. Realmente. Pero claro, no por eso es lo más apropiado para el culto. Bueno. Y la escultura y pintura también, yo pienso que hay a veces algunas imágenes y esculturas que tienen un dejo de moderno, que no por eso son malas, pero bueno, hay cosas y cosas, ¿no? Al final, los Sagrados Corazón de Jesús son medio, ¿no? Demasiado sensibleros, ¿no? ¿Qué otra cosa sigue diciendo el Papa? Entonces, bueno, dignidad del canto, dignidad del lugar, dignidad de los ornamentos. También esa es otra cosa, como la fraternidad intenta buscar lo mejor para nuestro Señor, los ornamentos que son re caros, que son calientes también, pero es porque es para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y después pasa a la formación litúrgica del clero. Que el clero joven se forme también armónicamente, que entienda las ceremonias religiosas, perciba su majestad y belleza, aprenda con esmero las normas llamadas rúbricas. Y es lo que uno ve en estos jóvenes seminaristas, que me sorprendía cuando entraron los seminaristas, así, con la mirada baja, guardando distancia. Porque bueno, están participando de una acción sagrada y del seminario yo ya me olvidé de todo eso. Yo me dije, mira, así no enseñaron. Las manitos juntas, mirando para abajo. Ahora entramos nosotros, hola, buenas. Sigan, hacen dos la genuflexión y después se enfrentan. Se saludan y van a hacer. Qué linda, hermosa. Sí. Bueno, todo eso lo dejó Monsieur Lefebvre muy claro. Los seminarios de fraternidad es como que se destacan. Los que llegan de afuera dicen, che, ¿dónde estamos? Bueno, eso justamente Pío XII también. ¿Para qué? Para que se plasme su espíritu en la unión con Cristo sacerdote y resulte así un santo ministro de santidad. Y bueno, y también hay que tener grupos de acólitos. Será utilísimo reclutar a algunos niños piadosos que con desinterés y buena voluntad sirvan devota y asiduamente al altar. La cofradía también está en Pío XII.
Y dice, no se sorprendan, dice Pío XII, no se sorprendan que de allá, de esos niños surjan nuevas vocaciones para el sacerdocio. Y ahí ya terminamos todas las normas, estamos al final, espectacular. De los niños barbudos no habla. Esos niños. Yo soy un niño al lado de Roma. De los canosos no. Bueno, también dice que de ahí brotarán las vocaciones. No enseñarte detallar también. Pero también dice, de esos grupos vendrán, a veces dice, los sacerdotes se quejan de que no hay nadie que esté para la misa. Así que bueno, por lo menos en ese segundo último caminando. Terminamos. Así como yo estoy en el órgano, porque no hay nadie. Y ahora que se vaya el padre Romagnati, más va a tener que estar. Termina la encíclica con 3 cosas, y así terminamos muy cortito. Hace un resumen de la encíclica, muy breve, que es el repaso de todo lo que hemos visto. Señala la referencia a la liturgia celestial, o sea, lo que hacemos aquí tiene una correspondencia, un presagio de lo que vamos a hacer allá, y termina con la bendición apostólica. He aquí, venerables hermanos. ¿Quiénes son? No. Me lo digo a propósito. Me lo digo bien. He aquí, venerables hermanos, lo que teníamos que participar, o sea, hacernos partícipes, que teníamos que compartir, nos ha movido a hacerlo el deseo de que los hijos nuestros y vuestros comprendan mejor y estimen más el tesoro preciosísimo que encierra la Sagrada Liturgia. ¿Qué tesoro encierra la Sagrada Liturgia? A saber, 2 puntos. El santo sacrificio, que representa y renueva el sacrificio de la cruz. Los sacramentos, manantiales de la gracia y vida divinas. Y el himno de alabanza, que tierra y cielo elevan diariamente al Señor. La Sagrada Liturgia en el destierro de aquí abajo no debe ser sino como una preparación y preludio de aquella otra liturgia del cielo, en la cual, como es de esperar, a una, con la excelsa Madre de Dios y dulcísima Madre nuestra, cantaremos, por fin, 2 puntos, al que está sentado en el trono y al Cordero, bendición y honra, gloria y potestad por los siglos de los siglos. Os damos, con todo afecto, nuestra bendición apostólica, dada en Castel Gandolfo, junto a Roma, el 20 de noviembre del año de 1947, noveno de nuestro pontificado. Pío Papa XII. Hemos acabado una encíclica. Una encíclica no es tan fácil, ¿eh? Los felicito. Yo hemos hecho ya, nada más que está buenísima la encíclica. Entonces nos acabamos una encíclica. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir con liturgia y Santa Misa. Va a ser lo mismo, pero vamos a cambiar el título. Vamos a cambiar. El subtítulo era en estudio de la encíclica de Pío XII, Mediator Dei. Vamos a cambiar el subtítulo y vamos a poner las partes de la misa y el misal. Eso es. Entonces vamos a, en las clases que nos quedan, también lo tengo diseñado las partes de la misa, o sea, cada una. ¿Por qué se dice introibo al altar Dei? A Deum collectificat virtutem mea. ¿Por qué se reza el confitio, el primero el sacerdote y después los fieles? Si hay que estar sentado o parado. ¿Y cómo usar el misal? Las partes de la misa y el misal. Van a tener que traer el misal o el librito azul, o el librito rojo también. Será entonces una manera ya de, como práctico, de decir, bueno, esto es la misa y así nos unimos. No se van a filmar, porque va a ser un desastre con el librito de por medio. Así que ya... es más fácil cuando no se filma porque es